Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Sabes qué quiso decir Jesús con esta frase? Cuando hablamos de los milagros que pueden generarse en el ser humano, hay que pensar qué es lo que más nos afecta. En la alquimia del pensamiento, nosotros tenemos como base fundamental del proceso de alquimia el pensamiento. Cuando queremos generar un cambio profundo, un milagro en el ser humano, lo primero que debemos cambiar son las creencias limitantes. Lo que produce el milagro del cambio en un ser humano es la transmutación de todo el sistema de creencias. Pero todo esto no lo podemos hacer de un momento para otro. La verdad es algo que además no se puede enseñar. La verdad es algo que se puede concebir por sí mismo. Cuando pensamos que es el exterior el que tiene la culpa, porque nuestra información o la información que manejamos en nuestra mente es de ignorancia, entonces vamos a culpar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra sociedad, finalmente a los gobiernos y a Dios. Y esto no tiene ninguna pizca de verdad. En realidad es el mismo ego tratando de disuadir su propia responsabilidad. Cuando una persona transmuta la información falsa en su mente, entonces entra en un proceso que los maestros llaman el proceso total de transformación de la vida. Cuando sucede la magia de la transmutación por una limpieza y un saneamiento de ese sistema de creencias, entonces la persona comienza a comportarse de forma distinta, cambia sus relaciones, renueva su forma de pensar, su forma de comportarse, su forma de enfrentarse al mundo y por supuesto su abundancia, su capacidad de servicio. Mientras la información que carguemos sea falsa, entonces la transformación no es posible, porque la persona realmente no se da cuenta que lo que está generando el conflicto externo no es el exterior, sino son sus propios pensamientos y su propia información, que hasta que no se dé cuenta, hasta que no realice que lo que está impidiendo el flujo de la fuerza de la vida es que esa información que está almacenada allí en forma de sistema de creencias, pues es lo que le está impidiendo esa tranquilidad, esa dicha, esa paz, es lo que está produciendo el sufrimiento y naturalmente la fricción que produce, se refleja en sus relaciones personales, en su salud, en su escasez o abundancia, en su reactividad, la carencia de paz, en todos los elementos que se van almacenando a través de los meses o los años cuando estamos regidos bajo un sistema de creencias que no es el adecuado. Y peor aún, si la persona no está abierta a flexibilizar esa mente, pues en ese momento esa persona firma su sentencia de muerte, porque el proceso es la evolución, es el proceso básico y fundamental de toda la vida. Y cuando nos negamos al cambio, cuando se cristalizan esas creencias, entonces esa persona ya no es útil para ese proceso de evolución y por lo tanto comenzará un proceso de deterioro, a menos que los maestros ascendidos utilicen a esa persona como un catalizador de cambio de aquellos que le rodean. Esos maestros utilizarán a esa persona para que influya en los procesos de las personas allegadas a ese enfermo. Y para completar la idea, cuando
Ya lo sabemos cuando comenzamos a darnos cuenta que el exterior no es el culpable de lo que nos está sucediendo. Entonces empuñamos la transmutación, empuñamos la responsabilidad sobre nuestra propia vida y comenzamos ese proceso de transformación profunda de nuestra vida a partir de nuestras creencias. Es necesario, por lo tanto, caer en el error. Cuando nos damos cuenta que son los errores el camino necesario para poder darnos cuenta que ese no es el camino, para comenzar a reflexionar sobre si lo que está sucediendo es responsabilidad mía o es sencillamente una afectación del entorno a mí mismo. Y cuando me doy cuenta que no existe error, sino sencillamente ignorancia o incluso inocencia, eh, entonces comenzamos un proceso de adquisición de nuevas verdades. Esas verdades, como decía, nadie me las puede enseñar. Es un proceso de toma de conciencia de forma absolutamente individual. Esto me sirve, esto no me sirve. Esto me produce sufrimiento. ¿Cómo puedo sanar el sufrimiento? Esto me produce dolor y es real el dolor. Pero el sufrimiento, en cambio, sobre ese sí tengo acción, tengo un control. Y es sobre mis propios pensamientos, sobre la forma en que estoy pensando. Y para ello las herramientas son muy básicas y lo he hablado en otros videos. La autoobservación, la evaluación de aquello que yo estoy insertando en mi mente o que tengo ya en mi mente, me hace llevar un proceso. Ese proceso me da un resultado. Si el resultado es adecuado para mí, entonces la información que me está dando este resultado es verdadera. Pero si el resultado que estoy obteniendo no es lo que yo quiero y no es lo que me produce paz, permite expresar amor y obviamente recibir amor, entonces naturalmente ese no es el resultado que estoy buscando. Si el resultado me produce más separación, tristeza, más resquemor, más sufrimiento, entonces ese no es el resultado que yo estoy buscando. Entonces, al estar evaluando mi proceso constantemente, es decir, actúo de acuerdo a una cierta información y esa información me produce un resultado, si yo sé que esta información me produce este resultado y no es satisfactorio, entonces vuelvo al origen y digo, ok, ¿cómo está la información? ¿Cuál es la creencia que me está eh, haciendo actuar de cierta manera? Si esa información no es la adecuada, entonces hay que corregirla. Y es en ese continuo proceso de toma de conciencia como vamos poco a poco adquiriendo nueva información. Pero aquí actúa una ley que es la ley de saturación. Yo no puedo enseñarle a alguien nada a menos de que esté preparada para ello. Y está preparada para ello solamente cuando está saturada, cuando ya no aguanta más, cuando ya dice tengo que salir de aquí sí o sí. Ahí es cuando mágicamente la semilla se abre para recibir una información. Y ahí es cuando tú puedes entrar en la medida en que puedas hacerlo y en la medida en que tengas la información para hacerlo, para poder darle a esa persona la información necesaria para su propia evolución, para que haga esa pequeña transmutación de la información y de esa forma se produzca el milagro. Bueno, hay mucha información en este video, lo siento, pero me extendí un poco. Y bueno, si tienen preguntas me las hacen, poco a poco vamos a ir dándole un poco más de historia a esto que estamos hablando sobre la alquimia del pensamiento y cómo comenzar a transmutar esta información que tanto sufrimiento nos causa o tanto bien nos puede causar. Por lo pronto, les deseo
una feliz noche.